Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes. Especialmente si son fanáticos de las series turcas que nos han robado el corazón, y si siguen de cerca la vida de dos de sus protagonistas más queridos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, juntos en el mismo hotel. ¿Vacaciones, un encuentro casual, o será que hay algo más detrás de esta coincidencia? Quédense conmigo hasta el final para desvelar todos los detalles y especulaciones que giran en torno a este interesante suceso. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, empecemos por lo que todos queremos saber: ¿cómo surgió esta historia? Resulta que las redes sociales y los paparazzi turcos, siempre al acecho de las noticias jugosas, se encendieron de repente con imágenes y reportes que situaban a Can Yaman y Mehmet Özdemir en el mismo destino turístico, nada menos que un lujoso hotel en Bodrum, Turquía. Para quienes no lo sepan, Bodrum es uno de esos lugares paradisíacos, de esos destinos de ensueño donde las celebridades suelen buscar un poco de paz y desconexión, lejos de las cámaras, o al menos eso intentan. La noticia de su coincidencia no tardó en viralizarse, y como era de esperarse, desató una ola de especulaciones que han mantenido a la audiencia en vilo. Can Yaman, el actor que conquistó al mundo con su carisma arrollador y sus papeles inolvidables en series que se convirtieron en fenómenos globales como Erkencikus y Dolunay, se encontraba disfrutando de unas merecidas vacaciones. Después de una intensa temporada de trabajo y compromisos profesionales, el actor decidió tomarse un respiro y recargar energías en la costa turca. Se le veía radiante y relajado, con ese aire despreocupado que tanto lo caracteriza y que enamora a sus seguidores. Las fotos que circularon, captadas por la siempre atenta lente de los paparazzi y compartidas con avidez por los fans, lo mostraban disfrutando plenamente del sol, del mar cristalino y de la brisa marina, luciendo un físico espectacular y una sonrisa contagiosa. Por otro lado, Mehmet Özdemir, la talentosa y carismática actriz que dio vida a la entrañable Sanem Erkencikus, y que también ha brillado con luz propia en otras producciones que la han consolidado como una de las figuras más importantes de la actuación turca, también se encontraba en Bodrum. La actriz, conocida por su dulzura y su gran capacidad interpretativa, estaba aprovechando el verano para desconectar y disfrutar de momentos de tranquilidad. La noticia de que ambos, de forma casi simultánea, se encontraban en el mismo enclave paradisíaco no tardó en generar un revuelo mediático considerable. La coincidencia era demasiado grande, demasiado llamativa, para ser ignorada por los medios y, por supuesto, por los miles de seguidores que ambos comparten. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, y que ha sido el motor de innumerables debates en redes sociales: ¿fue una simple coincidencia? Ambos son figuras públicas sumamente solicitadas, con agendas apretadas y compromisos constantes. Bodrum, sin embargo, es un destino turístico de renombre internacional, un lugar que atrae a celebridades de todo el mundo en busca de exclusividad, belleza natural y un ambiente de relajación. Por lo tanto, en teoría, podría ser perfectamente plausible que sus agendas de vacaciones simplemente hayan coincidido en el mismo lugar, sin que haya nada más detrás de ello. Las vacaciones de verano son un periodo popular para que las estrellas se tomen un descanso, y es natural que sus caminos se crucen en destinos vacacionales tan codiciados. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la conexión entre Can y Mehmet va mucho más allá de ser dos actores turcos populares. Recordemos que fueron compañeros de escena en Erkencikus, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias a nivel mundial. La química entre ellos era tan palpable, tan magnética, que traspasaba la pantalla y cautivó a millones de espectadores. Esa conexión en pantalla era tan fuerte, tan creíble, que muchos fans se enamoraron perdidamente de su relación ficticia. Para una gran parte de la audiencia, la pregunta de si esa conexión especial existía también en la vida real, si la magia que irradiaban juntos en la ficción tenía un eco en su vida personal, siempre ha estado latente, alimentando la esperanza y la imaginación. Cuando salieron a la luz las noticias, respaldadas por imágenes y reportes de fuentes cercanas, de que ambos estaban alojados en el mismo hotel de lujo en Bodrum, las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Mehmet Özdemir se convirtieron en tendencia global de la noche a la mañana.
Los fans se dividieron, como suele suceder en estos casos, entre aquellos que creían firmemente en un romance secreto, en un reencuentro romántico esperado por muchos, y aquellos que preferían pensar en una amistad sincera, en un encuentro casual entre colegas que se respetan y se aprecian, o simplemente en una coincidencia inocente. Y aquí es donde entra la parte más intrigante y jugosa del asunto, porque, seamos sinceros, siempre hay un halo de misterio y fantasía alrededor de las vidas de las celebridades, ¿verdad? Analicemos los hechos, o al menos, lo que se ha filtrado a través de los medios y las redes sociales. Las imágenes y los reportes, aunque a menudo escasos en detalles concretos, sugerían que ambos estaban disfrutando de sus vacaciones de manera independiente, cada uno con su propio círculo de amigos o familiares. Sin embargo, la proximidad geográfica era innegable, y la posibilidad de que hubieran coincidido en algún momento se volvió cada vez más real. Hubo, por ejemplo, avistamientos y fotografías borrosas que sugerían que podrían haber compartido momentos juntos. Algunos medios, basándose en testimonios y en la propia presencia de ambos en el mismo lugar, llegaron a decir que habían sido vistos compartiendo cenas, o simplemente disfrutando de la compañía uno del otro en las áreas comunes del hotel, como la piscina o los salones del establecimiento. Claro está, todo esto son especulaciones, alimentadas por la innegable atracción que emanaban en pantalla y la historia compartida en Erkentzicus. Recordemos que tras el inmenso éxito de Erkentzicus, Can y Demet se convirtieron instantáneamente en una de las parejas más queridas y aclamadas del espectáculo turco. Su historia de amor en la serie, llena de altibajos, malentendidos y una pasión arrebatadora, era tan convincente y bien interpretada que muchos espectadores, cautivados por su conexión, esperaban fervientemente que esa química se tradujera en una relación sólida en la vida real. Hubo rumores en ese entonces, por supuesto, alimentados por la propia dinámica de la serie y la química evidente entre los actores. Sin embargo, ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional y notablemente discreta, evitando dar pie a especulaciones más allá de lo estrictamente laboral. Pero la pregunta persistió en la mente de los fans, como un deseo latente. Ahora, volvamos a Bodrum. Si realmente compartieron tiempo juntos, ya sea de forma planificada o fortuita, ¿qué podría significar? Una de las interpretaciones más lógicas y tranquilizadoras es que, después de tanto tiempo desde que trabajaron juntos y con el éxito que ambos han alcanzado de forma individual, hayan decidido reencontrarse como buenos amigos y colegas. Quizás aprovecharon la oportunidad para ponerse al día, compartir anécdotas y mantener viva la amistad que surgió durante el rodaje de la serie. Ambos son jóvenes, talentosos, exitosos y comparten una experiencia profesional muy intensa y única. Es natural que busquen la compañía de personas que entienden las particularidades de su mundo, las presiones y las satisfacciones de la fama. Un reencuentro amistoso en un entorno tan relajado y hermoso como Bodrum suena perfectamente plausible. Pero, ¿y si hay algo más? La posibilidad de que esta coincidencia no haya sido del todo casual, de que haya sido orquestada de alguna manera, o de que haya servido como una excusa perfecta para un encuentro romántico, es precisamente lo que ha mantenido a muchos fans y observadores en vilo, alimentando el debate y la expectación. La industria del entretenimiento es un mundo complejo y a menudo sorprendente y a veces, las relaciones personales, ya sean de amistad o amorosas, se gestan o renacen en los lugares y momentos más inesperados. Si consideramos el historial de su poderosa conexión en pantalla, la química innegable que compartían, es muy fácil para los fans imaginar un posible renacer de su romance, un segundo capítulo para la historia que tantos adoraron. Es fundamental, sin embargo, ser cautelosos con las especulaciones y mantener la objetividad. Los paparazzi y los medios de comunicación, en su afán por generar noticias y captar la atención del público, a menudo tienden a inflar las historias, a exagerar los detalles y a crear narrativas más allá de lo que realmente está sucediendo. La industria del entretenimiento se alimenta de este tipo de rumores y especulaciones. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que algo más significativo esté sucediendo. La atracción entre ellos era evidente en pantalla, y la proximidad física en un lugar tan idílico y propicio para el romance como Bodrum podría haber avivado viejas chispas, o haber fortalecido una amistad que ya existía, llevándola a un nuevo nivel. Pensemos en las implicaciones de todo esto. Si Can y Demet estuvieran juntos, no solo como amigos, sino como una pareja, sería una noticia bomba para él. Mundo del espectáculo, un auténtico terremoto mediático. Ambos son artistas con un gran número de seguidores a nivel internacional, con un poder de convocatoria impresionante.
Las redes sociales se inundarían de comentarios, teorías, fotografías y reacciones, y los medios de comunicación de todo el mundo harían eco de la noticia, analizando cada detalle y cada posible indicio. Sería un evento que mantendría a la audiencia conectada durante semanas. Por otro lado, si solo fue una coincidencia de vacaciones, también tiene su propio encanto, su propia narrativa interesante. Muestra que a pesar de la fama, la atención constante y la intensidad de sus carreras, ambos son, en el fondo, personas que buscan tiempo para sí mismos, para relajarse, para desconectar en lugares hermosos y tranquilos. Y quién sabe, quizás simplemente se toparon en el pasillo del hotel, se saludaron amablemente con una sonrisa, intercambiaron un par de palabras cordiales y continuaron con sus planes de vacaciones independientes. La vida de las celebridades, a pesar de lo que a menudo se ve en pantalla, también puede tener momentos de normalidad, de encuentros casuales y de interacciones sencillas, ¿no creen? Lo que sí es innegable, y esto es un hecho irrefutable, es el poder que tienen Can Yaman y Demet Özdemir como dúo. Su colaboración en Erkenzicus no fue solo un éxito de audiencia masivo, sino que también creó un fenómeno fan global. La forma en que interactuaban en pantalla, la dulzura de su historia, la energía que desprendían juntos, todo ello conectó profundamente con millones de personas en todo el mundo. Y es precisamente esa conexión, esa huella imborrable que dejaron en la memoria colectiva de los fans, la que hace que cualquier noticia que los involucre juntos, sin importar su naturaleza, sea tan emocionante y genere tanto revuelo. Actualmente ambos actores están inmersos en proyectos individuales que los mantienen ocupados y les permiten seguir creciendo profesionalmente. Can Yaman ha estado trabajando en producciones internacionales, explorando nuevos mercados y consolidando su carrera a nivel global, mientras que Demet Özdemir también ha estado muy activa en la televisión y el cine turco, demostrando su versatilidad y talento en diversos papeles. Es un momento de desarrollo y consolidación profesional para ambos, y una posible reconciliación o un nuevo comienzo entre ellos, ya sea de amistad o de algo más, podría ser un capítulo fascinante y muy esperado en sus vidas, y ciertamente, en las vidas de sus numerosos seguidores que los apoyan incondicionalmente. Los detalles específicos sobre su estancia en el mismo hotel son, hasta ahora, escasos y se nutren principalmente de fuentes no oficiales, de filtraciones en redes sociales y del trabajo de los paparazzi. Sin embargo, la consistencia de los reportes de diferentes medios turcos, la convergencia de avistamientos y la euforia desatada en las redes sociales sugieren fuertemente que algo muy parecido a esto, un encuentro o una coincidencia, efectivamente ocurrió. La pregunta clave que sigue resonando y que alimenta la especulación es, ¿qué tan significativo fue ese encuentro? ¿Fue un mero saludo protocolario, una cena amistosa, o algo que va más allá? Podemos imaginar 1000 escenarios posibles, 1000 teorías que se ajusten a la información disponible y a nuestros deseos como fans. Quizás se toparon en el desayuno del hotel y, entre risas y nostalgia, decidieron salir juntos a dar un paseo por la playa, recordando los viejos tiempos. O tal vez, sus respectivos grupos de amigos, al enterarse de la coincidencia, organizaron una cena grupal para reunir a todos. Hoy esta es la opción que muchos fans desean con fervor, se reencontraron con la intención secreta de explorar si la magia que compartieron en Erkenzicus podría tener un eco en la vida real, si la química que tanto cautivó al público aún perduraba. La verdad es que sin declaraciones oficiales o confirmaciones por parte de ninguno de los dos, todo sigue siendo terreno fértil para la especulación y la imaginación. Pero en el fondo, esa es parte de la belleza de estas historias, ¿verdad? Nos permiten soñar, imaginar, fantasear con posibilidades y vivir a través de las vidas de nuestros ídolos. La vida de las celebridades, vista a través del prisma de los medios de comunicación y las redes sociales, se convierte en una especie de telenovela en tiempo real, con sus giros, sus misterios y sus momentos de alta tensión. Y en esta telenovela particular, la coincidencia de Can Yaman y Demet Özdemir en el mismo hotel de lujo en Bodrum ha sido el último capítulo, un capítulo intrigante que ha mantenido a todos enganchados. Al final del día, y más allá de las especulaciones, lo que más deseamos para ellos es su felicidad, sea cual sea la forma que tome. Si están juntos, que sea un camino lleno de amor y complicidad. Si están separados, que disfruten de sus vidas, sus carreras y sus momentos de paz. Sin embargo, como fanat ICOS que hemos seguido de cerca su trayectoria y admirado su talento, es difícil no sentir esa emoción y esa esperanza ante la posibilidad de que dos personas que admiramos tanto, y que compartieron una conexión tan especial y memorable, vuelvan a estar cerca, reavivando esa chispa que tanto nos conmovió. Así que, ¿vacaciones o algo más?
La respuesta, como suele suceder en estos casos, se mantiene, al menos por ahora, en el ámbito de lo desconocido, de lo especulativo y de la esperanza. Lo único cierto es que su coincidencia en Bodrum ha reavivado la llama de la curiosidad, ha generado un debate apasionado y ha dado mucho de qué hablar a los fans de todo el mundo. Y eso en sí mismo es un poderoso testimonio del impacto duradero que Can Yaman y The Method Demir tienen en la cultura popular y en el corazón de sus seguidores. Y con esta nota de misterio, emoción y un toque de romanticismo, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el intrigante mundo de Can Yaman y The Method Demir y de las especulaciones que rodean su coincidencia en Bodrum. La posibilidad de que hayan coincidido en el mismo hotel, ya sea por azar o por algo más profundo, ha sido un tema fascinante para desglosar y analizar juntos. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que fue una simple coincidencia de vacaciones, un reencuentro amistoso, o que hay algo más, tal vez un romance incipiente o un resurgimiento de viejos sentimientos, detrás de este encuentro? Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones y sus fantasías en la sección de comentarios de abajo. Compartan sus pensamientos, que sus ideas son muy valiosas para nuestra comunidad. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras dosis de noticias, análisis y curiosidades del apasionante mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos en cada vídeo, por su apoyo incondicional y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta pronto, queridos seguidores.